En esta sesión nos toca desarrollar el producto notable binomio con un término en común, recordando que estamos en la unidad 2 de álgebra y funciones, pero el objetivo específico de esta clase es el binomio con un término en común. Para recordar que es un producto notable, para ponernos en contexto, son multiplicaciones de expresiones algebraicas que tienen una forma más fácil de obtenerlas o también llamada una forma o fórmula abreviada del producto notable que se trate. Dijimos que vamos a estudiar solamente 4 de ellos, porque hay más, pero nos competen solamente 4 en primero medio. Ya vimos cuadrado de un binomio, también vimos suma por diferencia. Hoy nos corresponde producto de binomios con un término en común y en la clase posterior vamos a ver cubo de un binomio. Entonces vamos a lo que nos corresponde en esta sesión, que es producto de binomios con un término en común. La característica o la definición de este producto notable es que se trata del producto o multiplicación de dos binomios que tienen un término común. Y aquí en este caso, el término común es A, porque A está presente en ambos binomios y es exactamente igual. Y tengo dos términos, uno presente en el primer binomio y el otro presente en el segundo binomio, que son distintos y estos reciben el nombre de términos no comunes. Cuando se cumplen estas características, es decir, un término común y dos términos no comunes, podemos afirmar que estamos en presencia de un binomio con un término en común. Ahora, vamos a analizar tres casos para determinar desde dónde aparece la fórmula para este producto notable. ¿Ya? No es que vayamos a resolverlos de esta forma, sino que es la forma que de término a término que vamos a utilizar acá en los tres casos, es solamente para determinar y para que ustedes sepan de dónde aparece esta forma abreviada. Entonces vamos a analizar el caso 1, en donde tenemos el término común, los términos no comunes y dos sumas. Entonces vamos a multiplicar término a término, a por a cuadrado, más a por c, ac, luego más b por a, ba o ab, da lo mismo el orden, y por último b por c, bc. Acá todos son positivos porque tengo solo sumas, ¿ya? Pero en el caso de que hayan signos negativos tenemos que multiplicarlos, que eso lo vamos a ver en casos, los casos que vienen. Entonces acá yo ya tengo resuelto esto a través de la propiedad distributiva de la multiplicación, porque aquí ya no puedo hacer nada más porque no tengo términos semejantes. Pero sí puedo escribirlo de una forma distinta, que es lo que vamos a hacer. El primer término lo vamos a dejar tal cual y aquí al medio es donde hay que poner atención porque tengo en ambos términos el término común y ese término común lo vamos a dejar fuera multiplicando a la suma de los términos no comunes. Así. Entonces vamos a poner más, vamos a poner el término común que es A, vamos a cerrar en paréntesis y vamos a poner la suma de los términos no comunes, ¿ya? Que es B y C. Aquí da lo mismo el orden. Puede ser, generalmente lo ponemos B primero y C después, pero no es importante. Y acá anotamos este tal cual. Y observamos esta forma que la vamos a notar que se da en todos los demás casos. Entonces vamos a ver el segundo caso, que es lo mismo, los mismos términos, solamente que tengo una suma y una resta. A diferencia acá que tenía solo sumas. Y vamos a hacer tal cual. Multiplicar término a término. Entonces tengo a por a cuadrado. Después este con el segundo sería más por menos a por c, ac. Me queda menos ac. Ahora estos dos términos, más por más y b por a, ba o ab. Y luego estos dos términos me queda más por menos y b por c, bc. Listo, no tengo términos semejantes, son todos diferentes, pero podemos escribirlo de la manera particular que ya vimos. El primer término lo dejamos tal cual, luego acá al medio vamos a poner más, vamos a anotar el término común que era a,
y vamos a encerrar el paréntesis, la suma de los términos no comunes. El término no común era menos c más el otro término común que es b. Aquí da lo mismo el orden, podría haber sido el b primero y el c después, solamente que hay que ponerlos con sus signos respectivos. Y el último lo anotamos tal cual. Vamos a analizar el tercero y último caso, que tenemos los mismos términos nuevamente, pero ahora tenemos solo restas. En el primer caso solo sumas, segundo caso sumas y restas, y en el tercer caso solo resta. Y veamos cuál es la diferencia. Multiplicamos término a término, a por a cuadrado, luego estos dos términos, más por menos, menos, y a por c, a c. Ahora estos dos, menos por más, menos, y b por a, ba o ab. Ahora estos dos términos, menos por menos más, y b por c, bc. Listo, no tengo términos semejantes que reducir. Lo notamos de la forma particular, dejando el primer término al cuadrado, tal cual como estaba ahí. Y en la parte central ponemos más, anotamos el término común que es a, y lo multiplicamos en paréntesis por la suma de los términos no comunes. Y recuerden que los términos no comunes es menos c más menos b. Y el tercer término lo anotamos tal cual. Y vemos que en todos los casos se da la misma situación, ¿ya? Solamente que hay algunas diferencias aquí, pero el resto es todo igual. Entonces, y como resumen, podríamos decir que siempre el término común, en todos los casos, se va a elevar al cuadrado, que en la parte central vamos a anotar el término común y lo vamos a multiplicar por la suma de los términos no comunes. Y por último, el tercer término, en todos los casos, va a ser la multiplicación de los términos no comunes entre sí. Entonces aquí podríamos determinar que hay una regularidad, es decir, hay una forma o una fórmula abreviada, que es la que vamos a utilizar entonces para resolver cuando estemos enfrente de este producto notable. La vamos a ver en palabras, como siempre lo hacemos. Entonces el paso 1 siempre es identificar el término común y los términos no comunes de los binomios. Y el paso 2 es el cuadrado del primer término más o menos la multiplicación del término común por la suma en paréntesis de los términos no comunes, más o menos la multiplicación de los términos no comunes. Siempre así, dicho de esta forma, parece trabalenguas, pero en ejemplo concreto no es complejo. Entonces vamos a analizar el primer ejemplo. Tengo una multiplicación de dos binomios con un término en común. El término común sería x y dos términos no comunes que sería 2a positivo y 3b negativo. Una vez identificados los términos, ahora aplico la primera parte de la fórmula que me dice tome el término común, enciérralo en paréntesis y elévelo al cuadrado. Sabemos que el término común es x y lo elevamos al cuadrado. Luego la fórmula me dice ponga más y multiplique el término común por la suma en paréntesis de los no comunes. Es decir, voy a poner más, voy a anotar el término común, que es x, y en paréntesis la suma de los términos no comunes. El término común es 2a más el otro término común que es menos 3b. Y por último, me dice ponga más y multiplique los términos no comunes. Pongo más y multiplico los términos no comunes que es 2a por menos 3b. Y ahí está. Ahí está aplicada la fórmula, por lo tanto ahora solamente nos queda resolver las potencias, multiplicaciones y todo lo que se nos presente. Para resolver este cuadrado, aquí adentro del paréntesis la x está elevado a 1, por lo tanto multiplico los exponentes, 1 por 2 me da 2. Listo, esa primera parte. Y ahora, como aquí dentro del paréntesis no puedo resolver porque no son términos semejantes, son distintos, por lo tanto no los puedo sumar o restar, me queda este término que está multiplicando, va a multiplicar a cada uno de los elementos que están dentro del paréntesis. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces multiplico primero signo, más por más, más. El 1 imaginario que está acá sería 1 por 2, 2,
y x por a, xa o ax, da lo mismo el orden. Ahora voy acá, más por menos, menos, ahí está, 1 imaginario por 3, 3, y x por b, xb o bx. Y por último, acá vamos también a multiplicar signos, más por menos menos, 2 por 3 6, y a por b, a b. Por lo tanto, me queda de esta forma. Y no tengo términos semejantes, ya que son todos diferentes, por lo tanto, ese es el resultado del primer ejemplo. Un segundo ejemplo es este que tenemos acá. Tenemos dos binomios multiplicándose entre sí. El término común sería x cubo y los términos no comunes 5y negativo, y el otro término no común es 2y positivo. Vamos a seguir la fórmula tal cual el primer ejemplo. Vamos a tomar el término común, lo elevamos al cuadrado y aquí está, término común x cubo, lo encerramos en paréntesis, lo elevamos al cuadrado. Luego pongo más y voy a anotar el término común y lo voy a multiplicar en paréntesis por la suma de los términos no comunes, o sea, el 5 negativo más el 2y positivo. Ahí tengo los sumados los términos no comunes. Y por último, voy a poner más y voy a multiplicar los dos términos no comunes, el menos 5y por 2y. Aquí, ahora ya está aplicada la fórmula, nos queda resolver, pero a diferencia del ejemplo anterior, que en el paréntesis yo no podía sumar o restar porque tengo términos que no son semejantes, aquí sí tengo términos semejantes, porque tengo la misma letra en ambos con el mismo exponente, por lo tanto, aquí yo puedo sumar o restar. Y es lo que vamos a hacer. Y bueno, empecemos por acá entonces. Sería el cuadrado del término común. Mantengo la letra y multiplico directamente los exponentes. 3 por 2, 6. Y ahora voy a hacer lo que les dije acá. Entonces anoto el término común y resuelvo el paréntesis porque son semejantes. Y menos 5y más 2y me queda menos 3y. Y acá multiplico los signos, más por menos me da menos, 5 por 2 10, y por y cuadrado. Aquí ya estoy casi, solamente me queda resolver esta multiplicación. Este término lo anoto tal cual, multiplico signos, más por menos menos, 1 por 3, 3, y x al cubo por y, x al cubo y. Y este lo anoto en el resultado. Y ahí ya tengo resuelto porque no tengo ningún término semejante, por lo tanto no puedo hacer nada más. Y eso es la forma abreviada de este producto notable, binomio con un término en común, aplicada a dos ejemplos en concreto. Y como siempre, ustedes tendrán una guía para que puedan aplicar este contenido, para que puedan practicar, ¿verdad? Y nos proponen resolver los siguientes binomios con término en común. La guía contiene 12 ejercicios, de los cuales les voy a dar dos resueltos. ¿Ya? Entonces vamos a analizar estos dos aplicando la forma abreviada de un binomio con término en común. Entonces, el primer ejercicio que vamos a realizar es este. Y como primera medida, a ver, antes de eso, vamos a devolver. Primero verifico, ¿verdad? ¿Qué es lo que dijimos que siempre vamos a hacer? Si es que efectivamente es un producto notable o no lo es. Tengo dos binomios multiplicándose entre sí y tengo que verificar que haya un término común. Y puedo observar que sí tengo un término común en ambos binomios, que es un medio de x. Y tengo dos términos no comunes, pero no están en el orden de los que vimos anteriormente. Entonces, ¿qué vamos a hacer en primera instancia? Ordenarlos. Siempre vamos a dejar el término común en primer lugar y los términos no comunes en segundo lugar en los binomios. Una vez ordenado, aplico la fórmula que me dice que yo tome el término común, lo encierro en paréntesis, lo elevo al cuadrado, pongo más, voy a anotar este término común y lo voy a multiplicar por la suma en paréntesis
de los términos no comunes. Acá este 1 lo escribí como fracción simplemente para tener todo en un mismo registro, pero si ustedes quieren poner solo 1, también está correcto. Y por último la fórmula me dice ponga más y multiplique los términos no comunes, que sería el 1 por 1/2. Y ahora, aplicada la fórmula, me queda resolver. 1/2 elevado al cuadrado significa que voy a multiplicar 1 por 1, 1, y 2 por 2, 4. X, que está dentro del paréntesis elevado a 1, 1 por 2, me queda 2. Y aquí, en el paréntesis, siempre tengo que verificar si puedo resolver si es que son semejantes. Bueno, aquí en este caso no tienen factor literal, por lo tanto son dos números de la misma naturaleza que puedo sumar o puedo reducir. Es lo primero que hago. Y recordar acá que debo sumar fracciones de distinto denominador, eso ustedes lo comprobarán cada uno por su cuenta, y el resultado de esto es 3/2. Entonces vuelvo a anotar el término común multiplicado por el resultado del paréntesis, que es 3/2. Y acá hago la multiplicación. 1 por 1, 1, y 1 por 2, 2, por lo tanto me queda 1/2. Estoy a un paso de terminar. El primer término lo anoto tal cual, solamente me queda hacer esta multiplicación. Más por más es más, 1 por 3, 3, y 2 por 2, 4, y la x que está solita la anotamos junto con el coeficiente numérico. Y anoto el último término y ya está listo, puesto que no hay términos semejantes que reducir, y ese sería el resultado del primer ejercicio propuesto. Y ahora vamos a ver el segundo ejercicio, que es este. Y aquí recuerden siempre verificar si es que se trata o no de un binomio con término en común. Y puedo observar que acá tengo en estos dos binomios este término que tiene los mismos elementos. Entonces podríamos eventualmente decir que es el término común, y estos dos son los términos no comunes, ¿verdad? Porque si bien tienen las mismas letras, tienen distinto coeficiente numérico, por lo tanto no son iguales. Serían los términos no comunes. Y como el caso anterior, ordenamos, porque lo tenemos aquí desordenado. Entonces vamos a dejar los términos que tienen los mismos elementos al principio y los términos no comunes en segundo lugar. Ahora aquí hay que hacernos una pregunta, porque hay una cosa que debería llamarnos la atención. Este término tiene los mismos elementos que este, pero ¿se trata de el mismo término? ¿Es exactamente igual? Porque para que sea término común debe ser exactamente igual. Y en la realidad no es igual, porque este tiene signo positivo y este tiene signo negativo. Independiente que de todos los demás elementos sean iguales, si tengo distintos signos, entonces no es el mismo término, por lo tanto, este no es el término común. No existe término común. Por lo tanto, aquí no estoy en presencia de un binomio con término común. No es un producto notable. Entonces, si aplicamos la fórmula, vamos a llegar a un resultado incorrecto. Cuando esta situación suceda, que hay que poner bastante atención, porque esas son las cosas muy importantes que me tengo que fijar, lo único que me queda es multiplicar término a término. No puedo usar ninguna fórmula. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a multiplicar término a término. O sea, sería este con este, ahí está anotado, más este término con este término, ahí está anotado, más este término con este término, más estos dos últimos, que ahí están todas las combinaciones, todas las multiplicaciones de término a término. Y ahora, ¿qué nos queda? Resolver las 4 multiplicaciones que tengo acá. En primer lugar, multiplico signos, más por menos menos, 2 por 2, 4, 5 por 5, 25, las letras a elevado a 4 por a elevado a 4, a elevado a 8, b elevado a 3 por b elevado a 3, b elevado a 6, más por más 2 por 2, 4, 5 por 5, 25,
a elevado a 4 por a elevado a 1, a elevado a 5, b elevado a 3 por b elevado a 1, b elevado a 4. Me voy acá con esta otra multiplicación, más por menos, primero los signos, más por menos menos, menos por menos, más. Acá tengo un 1 de coeficiente que no está escrito, pero yo sé que está ahí, y 1 por 2 quintos, a elevado a 1 por a elevado a 4, a elevado a 5, b elevado a 1 por b elevado a 3, b elevado a 4, y por último, multiplico signos, más por menos menos, 1, que no está anotado, pero yo sé que está ahí, 1 por 2 quintos, a por a cuadrado, y b por b cuadrado. Aquí podríamos asumir que terminamos, pero siempre hay que verificar si es que tengo términos semejantes. Y si los hay. Estos dos términos centrales son semejantes, ya que tengo las mismas letras con los mismos exponentes. Y estos dos no son semejantes, por lo tanto, esos quedan anotados tal cual. Anoto el primero y acá reduzco términos semejantes. Recuerden que para reducir debo sumar o restar. En este caso voy a sumar 4/25 más 2 quintos. Eso ustedes lo comprueban. Yo les comento que es 14/25 y multiplico las letras. A elevado a 5 por a elevado a 5. Ah, no, perdón. Como estamos sumando, mantengo el factor literal, porque estamos reduciendo términos semejantes. Y anoto este último término. Y ahora sí, efectivamente terminamos porque no tenemos ningún término semejante y ese sería el resultado utilizando la multiplicación término a término, ya que definimos que no se trataba de un producto notable. Y ese es un detalle súper importante, típica pregunta de evaluación.